Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hernán. Hola, Gastón. Estamos con Hernán Camarero en el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda para tener una conversación sobre el libro Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina, que acaba de salir a inicios de octubre, editado por Editorial Sudamericana. Ujú. Bueno, gracias por recibirnos, Hernán. No, por favor, un gusto. Bueno, Tiempos Rojos trata obviamente del impacto que suscitó hace 100 años la noticia de la Revolución Rusa. En primera instancia, uno empieza a leer el libro y comienza por ahí. Sí, el propósito, en la introducción del libro explico los propósitos generales de la obra, que son los de, como bien vos indicás, estudiar cómo un proceso histórico tan significativo, tan importante en la historia de la humanidad y, bueno, además puntualmente para la historia de los trabajadores y de las izquierdas, como fue la Revolución Rusa, que literalmente parió el siglo XX, ¿no? Forjó el siglo XX, cómo ese proceso de enorme trascendencia que se produjo a lo largo de tantos años, que tuvo un impacto a lo largo de tanto tiempo, impactó en la Argentina. Es un libro armado sobre un diálogo, un intercambio, un ida y vuelta entre la realidad que ocurría en Rusia durante la Revolución y el modo como influenció, cómo fue leído, cómo se posicionó en el terreno local. Entonces están planteadas, de algún modo la foto de la tapa reconstruye esas dos. Inevitablemente tiene que ser una tapa con dos fotos, ¿no? Una que Ajá. refiera, la primera la que refiera al eje fundamental del libro, que es la Argentina, es decir, qué ocurría en la Argentina, es decir, qué pasó en la Argentina con la Revolución. Pero también qué pasó en Rusia, porque el libro tiene bastantes referencias al proceso mismo en Rusia, ¿no? No es solamente la Argentina. Uno cuando comienza a leer el libro eh, se encuentra también con las lecturas diferentes que hacen Sí. los diarios de las noticias internacionales en un contexto de guerra, de la Primera Guerra Imperialista, y en la cual las noticias internacionales tenían cierto peso, pero también da lugar a lecturas diferentes, equívocos. Al principio la Revolución Claro, Rusa es mejor recepcionada claro. en la Revolución de Febrero. Yo quería mostrar eso, ¿no? Es decir, cómo primero presentar el escenario local, bueno, el escenario fundamental, me paro en Buenos Aires, hago referencias, por supuesto, a otros lugares del país, otras provincias, otras ciudades, pero bueno, parándome en Buenos Aires, bueno, ¿qué estaba pasando en Buenos Aires allá en marzo, el 17? Bueno, marzo, porque Claro. el calendario, nuestro calendario gregoriano, ellos tenían el calendario juliano, es decir, ¿qué pasaba en esas primeras semanas de marzo del 17, con un gobierno de Hipólito Yrigoyen recién iniciado? Ya complicado con una serie de huelgas, de conflictos, ¿no? Ya había tenido que administrar Irigoyen una cantidad de conflictos y eso me da lugar a la introducción a señalar de que en la Argentina ya existía un mundo obrero, un movimiento obrero y un mundo de las izquierdas muy Muy fuerte. fuerte. O sea, no fue la Revolución Rusa una noticia, digamos, un fenómeno exógeno que creó una realidad desde afuera en el territorio local, sino que conectó con un fenómeno local. Entonces, bueno, en ese contexto de marzo del 17, ¿cuál fue la primera respuesta a la revolución? ¿Y cómo la leyeron los diarios, el gobierno, la gran prensa? Inicialmente, como bien vos decís, la revolución de febrero fue saludada, porque el régimen de los Ares es un régimen considerado oprobioso, por supuesto muy mal visto, un régimen autoritario, represivo. Y entonces los grandes diarios, La Nación, la prensa, los diarios de las comunidades francesas, el diario de La Vanguardia, del Partido Socialista, saludaron la revolución, festejaron la caída del zar eh, y apoyaron la formación del llamado gobierno provisional. Pero, como señalás, con el paso de las semanas y de De los las semanas. meses comenzaron a mostrar inquietud, primero como decís, confusión, mucha dificultad para interpretar lo que estaba ocurriendo, qué era ese fenómeno llamado soviet, qué eran los soviets. Eh, Empezaron a registrar la situación de poder dual, de doble poder, de confrontación entre un gobierno formal, el gobierno provisional, en la que se empieza a destacar la figura de Kerensky, que aquí es muy apoyada. Claro. Habrás visto en el libro Sí. como La Nación, donde hacen apologías de Kerensky, bueno, el diario La Vanguardia de los socialistas también. Es decir, el apoyo está al gobierno provisional y sobre todo a la decisión de que Rusia se mantenga en la guerra. Eso es muy importante. Y luego, con preocupación, la formación de ese poder alternativo que son los soviets y las movilizaciones y lo que ellos describen como
anarquía y caos que no hacen más que profundizarse y profundizarse hasta incluso comenzar a descubrir a un sujeto tremendamente peligroso que son los maximalistas. Justamente esas dos apariciones, ¿no? Tanto de el problema de la guerra con el gobierno que al principio continúa la posición neutralista y comienza a tener presiones y eventos, también sucesos como los ataques que la Armada alemana realiza sobre distintos buques y argentinos, comienza a haber una presión sobre el problema de la guerra y eso impacta, me parece, Sí, está el bueno tema de cómo la impacta, guerra, ¿no? claro, el tema de la guerra se venía ya incluso antes del 17 en Buenos Aires, es un tema muy sentido. Hay movilizaciones muy importantes, gente que se pronuncia, que pide que la Argentina, bueno, rompa, hay un bloque contrario a Alemania que plantea, bueno, la ruptura de relaciones, que Argentina se pronuncie en ese sentido, hay posiciones claramente, bueno, neutralistas. Es un debate desde el año 1915, más claramente desde el año 16, un debate muy sentido. En los grandes diarios, el gobierno mismo también se ve forzado a pronunciarse. Pero claro, en el año 17 ocurre una cantidad de hechos que instalan el tema de manera aún más profunda. Y eso tiene que ver con los ataques que sufren buques mercantes argentinos que instalan la discusión de la ruptura de relaciones con Alemania. Eso va a ser una crisis, va a querer generar una crisis para el gobierno, de posicionamiento, nuevos posicionamientos de los diarios, de los intelectuales, de la gente de la cultura, del mundo político y, importante, en la izquierda. En la izquierda. Porque ahí tenemos la crisis que se desata en el seno del Partido Socialista. Bueno, habrás visto que en el libro yo le dedico un capítulo entero, el capítulo 3, le llamo la crisis, ¿no? Aludo a la crisis del Partido Socialista. Sí. Va a haber una crisis por la Revolución Rusa, pero antes ya hay una crisis por el tema de la guerra. Claro. Y antes de la crisis del Partido Socialista por el tema de la guerra, el propio partido está enfrentando una crisis en el sentido que hay una corriente interna, una corriente de izquierda, que yo la empiezo a reconstruir desde el año 1911 y 1912, que está cuestionando los pilares del proyecto reformista del partido dirigido por Justo. Esta corriente, más bien una corriente juvenil, una corriente con base obrera, empiezan a mencionar desde el año 12, 13, empiezan a señalar críticas al partido, ven un partido demasiado distanciado de las luchas obreras, que ha desatendido la lucha sindical. Por eso estos jóvenes forman el llamado Comité de Propaganda Gremial, que busca ubicar al Partido Socialista más en el seno de la clase obrera. Cuestionan, empiezan a decir ya con el periódico Palabra Socialista, que sale en 1912, que el partido está inspirado en las ideas de Bernstein, que son inadecuadas, es muy interesante. Una fuerte crítica. Fuerte crítica, dicen, este partido dirigido por Justo está inficionado de ideas bernsteinianas, ideas revisionistas. El debate era, por supuesto, había sido un debate muy importante, allá en 1899-1900 había llegado, se conocía algo. Quizá no era del todo adecuado sostener que Justo era bernsteiniano, en parte porque Bernstein era marxista y revisaba, y Justo no había llegado ni siquiera a ser, no se reivindicaba completamente marxista. Pero bueno, en las ideas fuertes estaba claro que acá había una corriente crítica que veía los problemas de horizonte estratégico que tenía el partido. Lo interesante es que esa corriente que viene actuando desde esos años, cuando viene la guerra, encuentra ahí un gran motivo, ¿no? Sí. O sea, esto no puede ser, el Partido Socialista no puede apoyar, no puede quedar imbricado en una movida de las clases dominantes, de romper relaciones o eventualmente declarar la guerra a Alemania. La guerra es una guerra interimperialista, la posición del movimiento obrero, de la izquierda, del partido tiene que ser luchar contra la guerra, como hicimos siempre. Y entonces se desata una crisis muy fuerte, hay un congreso extraordinario que se convoca para discutir el tema de la guerra en el Teatro Verdi, y inesperadamente en el mes de abril la corriente izquierda internacionalista, que todavía se está formando, no es una corriente, más bien es un grupo de afiliados que comulgan con esta idea, gana el Congreso. Gana, sí. Como que sus ideas tienen receptividad en la base del partido. Genera una crisis a la dirección del partido que termina reacomodándose y derrotándolos. Sí. Lo interesante es que la discusión de la guerra empalma directamente luego con el tema de la revolución. Es decir, los mismos jóvenes que impugnan al partido dirigido por Justo, Mario Bravo, Repetto, etc., de que está capitulando, está abandonando la causa del pacifismo, la causa del repudio a la guerra, como una guerra interimperialista, y se está colocando en el bando de la guerra, encuentran que también esa posición conecta con la posición que van a adoptar frente a la revolución. Bueno, y eso nos conduce a ver qué posición tienen frente a la revolución. Frente a la revolución. Me pareció a mí que alrededor del problema
de la guerra, que aparecen rápidamente las referencias internacionales del grupo Sí, de Penelón, como por ejemplo reivindicar las conferencias de Zimmerwald, de y quién Kiental, tal. o referenciar que incluso va a tener luego con el transcurso del año 17 van a reivindicar a la corriente de izquierda, a los maximalistas, e Claro, incluso mencionar Rosa Luxemburgo, claro, Lenin, exacto. En etcétera. ese sentido es una corriente bastante precoz. Si la miramos Sí, claro, en una mirada global, global. en Europa, por cierto, había corrientes internacionalistas mucho antes, pero en América Latina fue una corriente muy precoz. Es decir, no muchos grupos, había como en el caso argentino, que por ejemplo, en agosto del 17, cuando esta corriente comienza a sacar un periódico propio que se llama La La Internacional, que luego internacional. va a ser el diario del Partido Socialista Internacional y del Partido Comunista, pero que empieza a salir ya dentro del PS como expresión de esta corriente interna, en un artículo ponen claramente: estamos con Lenin y no con Kerensky. Esto es una cosa bastante notable para la época. Lo hacían de manera no muy elaborada, ¿no? Lo hacían de manera todavía primaria, pero bueno, revela que acá hay una corriente que no se forma con el impacto de la Revolución Rusa, ya viene haciendo elaboraciones previas, ya viene atacando el barcestinianismo, atacando el reformismo parlamentario, atacando el abandono de la lucha de clases que ven en el partido, y si este partido abandona no quiere al movimiento obrero porque desconfía de las formas de acción directa. Ese es el problema. Entonces, es una ruptura que es previa. Lo interesante es que lo que yo quiero, digo, abusando un poco de la idea de este concepto de afinidad electiva de Weber, de Weber, es como que este grupo tiene finalmente una afinidad electiva con el universo que abre la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, ¿no? Claro, Es una corriente embrionariamente revolucionaria que no tiene todo elaborado, esto está muy claro. Inclusive sí, yo lo digo, muchos de los que forman esa corriente y fundan en enero del 18 el Partido Socialista Internacional, luego no continúan, no siguen en el PC, abandonan el camino, no, no, no adoptan la identidad bolchevique. claro. Por ejemplo, algunos querían crear un partido socialista de izquierda, partido socialista revolucionario, Sí, más no bolchevique, ¿no? claro. Entonces, Cuando hacen las experiencias de conseguir diputados, en realidad claro. concejales, Y el primero, Juan Ferlini, fue el caso de Ferlini, del cual no sabemos mucho, un tipo muy honesto, un tipo que había combatido, había sido parte de la corriente izquierda desde el primer momento, cuadro del Comité de Propaganda Gremial, el gran héroe, digamos, del Congreso de la Verdi junto con Penelón. Por eso es elegido como candidato y es el primer concejal que tuvo, bueno, podría decirse prácticamente la primera representación parlamentaria del protocomunismo en América Latina. protocomunismo, claro. Sin embargo, él luego abandona el partido y abandona cuando se le cuestiona ciertas posiciones en el campo parlamentario, sobre todo que él votara algunas medidas junto con los partidos de la burguesía, entonces es desautorizado y él no acepta ese posicionamiento y renuncia. Entonces, va a haber algunos que no, eso habla de cómo la construcción de una identidad comunista, es decir, Ajá. del Partido Comunista, fue un proceso complejo, que llevó años, fue azaroso, y tiene que ver con ese realineamiento de fuerzas que provocó en el movimiento obrero, en el campo de la izquierda, la revolución. No fue la única, hubo muchas otras. Claro, última pregunta sobre el tema de Penelón. Sí, Como que ellos y el grupo de propaganda gremial como que se ubican ante solucionar un problema propio del desarrollo del movimiento obrero argentino después de la sí, derrota del centenario y asumen esa derrota y dicen, bueno, claro. ellos cómo se ubican frente a las demás corrientes, el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo. Exactamente, porque por eso yo en el segundo capítulo, bueno, arranco, habrás visto, comienzo con un panorama de la clase obrera, qué características tenía la clase obrera en la Argentina, y especialmente el movimiento obrero, y qué corrientes tenían presencia. Bueno, las características del Partido Socialista que mencioné, la presencia de un anarquismo muy, muy, muy fuerte, que en el centenario es golpeado, ¿no? Es derrotado, es desarticulado, como bien vos decís. Las huelgas, las aplastadas huelgas del centenario derrotan Claro. al anarquismo, pero también derrotan al conjunto del movimiento obrero. Eso va a dar lugar al fortalecimiento de una tercera corriente que es el llamado sindicalismo revolucionario, que va camino a ser la dirección del movimiento obrero argentino durante 20 años. Lo menciono porque luego vamos a ver como también en la fila del sindicalismo revolucionario va a haber corrientes Impacto. a favor de la revolución rusa y que se empiezan a vincular con el PC. Pero bueno, ahí están esas tres culturas, ¿no? El Partido Socialista, el anarquismo, que es un campo muy heterogéneo, y el
sindicalismo revolucionario. Y efectivamente el problema es que el centenario abre, tras la derrota, abre un periodo de repliegue que va a durar 6-7 años. Y entonces el dilema es cómo ubicarse frente al repliegue. La corriente izquierda del Partido Socialista dice: nosotros tenemos algo que hacer. Frente a la derrota del movimiento obrero tenemos que colaborar en el proceso de reorganización del movimiento obrero. Por eso fundan el Comité de Propaganda Gremial. Claro. Que el Partido Socialista dice: no, esto no hay que hacerlo. Claro, porque la máxima de Juan B. Justo es la total escisión entre acción sindical y acción política. Claro. Más bien desatendiendo la acción sindical, y sobre todo la acción sindical vinculada, vuelvo a decir, a la acción directa, a la lucha de clases. Entonces esto es muy importante para entender, otra vez digo, la formación del PCI-PC en los fines de la década del 10 y en los 20. Es revolución rusa que conecta con fenómenos locales, ¿no? Con un ciclo también de lucha de clases del periodo muy fuerte. Claro, porque claro, yo ahí atiendo mucho a digo, a ver, ¿cuál es el contexto de los ciclos que tienen que ver con ciclo económico, pero también con ciclo, porque no es todo, si no sería una mirada economicista, ¿no? Hay ciclos que tienen que ver con el movimiento de organización o reorganización, de repliegue de la clase obrera, y lo que es advertible es que a partir de 1917 hay un periodo de ascenso en las luchas impresionante. Impresionante. Que coincide, por eso digo, los tiempos rojos, son los tiempos rojos a nivel internacional, por lo que abre la Revolución Rusa en el mundo. Ya lo conocemos muy bien, es una ola extraordinaria que impacta en Europa Oriental, en Europa Occidental, lo sabemos, ¿no? Revolución Alemana, Revolución Húngara, Bulgaria, el Bienio Rojo en Italia, la huelga general en Francia, es una ola, llega hasta Estados Unidos, ¿no? Y llega a América Latina. Entonces son tiempos rojos a nivel internacional, pero también son tiempos rojos si nos detenemos solo en el escenario local, porque es un ascenso en las luchas obreras impresionante que tiene que ver con situaciones concretas, ¿no? Es un periodo de que en los años anteriores al 17, entre el 13 y el 17 hay una caída de la ocupación muy grande, una suba de desocupación muy fuerte, entonces el movimiento obrero está complicado para salir del conflicto. Pero cuando sube la ocupación, producto de un desarrollo industrial que hay durante la guerra, hay mejores condiciones para ir al conflicto. Y como había razones, porque el salario estaba muy depreciado, se desata una ola de huelgas que prácticamente dura todo el primer gobierno de Irigoyen, del 17 al 22. Bueno, ese ascenso termina con una derrota, ¿no? En la huelga general de junio del 21. Pero durante 4 años sacude la Argentina. Son huelgas, bueno, conocemos, empiezan con las huelgas ferroviarias, la huelga marítima y luego las huelgas industriales, ¿no? La huelga metalúrgica hasta Talleres Bacena, que termina en la conocida Semana Trágica, las huelgas de Santa Cruz, las huelgas de la Forestal, en el norte santafesino. Y lo interesante, y eso es lo que desarrollo mucho en el segundo capítulo, es que detrás de cada una de esas huelgas, el PC todavía no se ha formado del todo. El PC toma el nombre en diciembre del 20. Bueno, está camino entre Partido Socialista Internacional y el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene, el PCI-PC tiene alguna presencia, pero no es central. No, hay mucha presencia todavía en el anarquismo. No casualmente, en los momentos de lucha el anarquismo recupera, ¿no? Pero el enemigo, es decir, la patronal, la derecha, la iglesia, el Estado, la nación, dice, ahí está el peligro maximalista. Claro, y ven el fantasma maximalista. Los soviets, ¿no? Acusación y ahí de está soviets. Exacto, ahí está el eco de la Revolución Rusa. Dicen, ven lo que pasó en Rusia. Si no frenamos, si no aplastamos, si no disciplinamos, si no derrotamos, corremos el peligro de... Entonces ven de que pase lo que está pasando en Rusia. Lo cual era una exageración, porque la correlación de fuerzas no daba para eso, pero es utilizado como fantasma, ¿no? Se agita el fantasma maximalista. O el fantasma, en el caso de Buenos Aires, donde la presencia del movimiento obrero judío era muy fuerte, el fantasma judeo-bolchevique. O sea, se le da una connotación anti-revolución rusa, pero además antisemita. Ese es un cóctel, ¿no? Que a su vez es un componente importante de esta recepción de izquierda de la revolución rusa. Muy, muy importante. Es una especificidad argentina, ¿no? Bueno, ahí lo comento, algunos se sorprendían, no tenían... hay una cantidad muy importante de rusos en la Argentina. Es una comunidad grande, son más de 100.000 personas, que hay una inmigración que comienza a fines del siglo XIX y se mantiene hasta la Revolución. Luego va a haber emigrados antisoviéticos, ¿no? Pero no es una gran cantidad. Eso entonces es un número muy significativo. Entre 1900 y 1902 a la Revolución llegan 80.000 rusos, es una cifra muy grande. Bueno,
¿Qué es lo que hace? Que la comunidad de la Iglesia Ortodoxa rusa argentina sea una de las más importantes del mundo, fuera de Rusia. Bueno, ahora, ¿qué pasaba? La tercera parte, o el 25% aproximadamente de esos rusos eran judíos. Dios. Y buena parte de esos rusos judíos eran obreros, con alta calificación. Y ahí el nivel de, digamos, la subjetividad militante estaba muy planteada, ¿no? Es decir, había muchos cuadros en el Partido Socialista, en el anarquismo y luego en el PC de origen judío ruso. Y muchos tienen participación en la Semana Trágica y tienen participación en los conflictos. Entonces, bueno, ahí va a surgir la homologación. Judío Ruso. proviene de Rusia, judío igual ruso, ruso igual maximalista, ¿no? Claro. Y ahí es ese combo explosivo que hemos planteado en esos años, donde pasaron cosas tremendas en Argentina, donde muchos tienen que rendir cuenta, ¿no? Sería interesante el diario La Nación que diera cuenta de esos titulares y notas en donde hablaba de bueno, el contenido xenofóbico que despertaba, antiobrero por supuesto, pero además con connotaciones antisemitas en algunos casos, que por parte de algunos grupos estaban explícitamente planteados. La Liga Patriótica Argentina lo hacía público y por eso no casualmente van a atacar sedes locales obreros, locales socialistas, anarquistas y además locales vinculados a la comunidad judía. Entonces esa es una particularidad que hubo. Claro, está menos presente eso en la Patagonia porque la presencia judía era mucho menor, o en el norte, en la forestal. Pero sí en Buenos Aires. Pero en Buenos Aires con la Semana Trágica se dio con mucha fuerza. Y bueno, tenía que ver con que además que había rusos, más allá del fantasma, efectivamente había muchos rusos. Había rusos bolcheviques. Y había rusos bolcheviques. Yo ahí le dedico mucho en el libro, porque claro, es muy importante, porque fue una vía concreta, material de contacto entre Rusia y Argentina, ¿no? La Rusia soviética y Argentina. Bueno, hay varios nombres difíciles. Sacaban las organizaciones Avangard o Avangardo, va cambiando el nombre. Jaroshelsky, traductores. Vos nombrás 4 en particular. Sí, yo me detengo. Y podría hablar de más. Bueno, hay un quinto que es el propio Simón Radovisky. Nos olvidamos que Simón Radovisky era de origen ruso. Era un ruso recién venido, prácticamente. Por eso fue tan impresionante cuando comete el atentado contra Falcón, que dicen, recién llegado. Un ruso recién llegado y ya mata al comisario jefe de la policía. Un ruso y encima judío. Bueno, Simón Radovisky, era claramente anarquista. Pero yo me detengo en 4 casos que son muy interesantes, que son Mashevich, Alexander Komin Alexandrovsky, Ida Bondareva y Yaroshevsky. Los 4 son interesantes porque yo ahí construyo un perfil de ellos, viendo los puntos en común, todos de origen ruso, judíos, que vienen todos con militancia previa, escapando de la represión antizarista. Sobre todo después de la Revolución del 5, muchos participan de la Revolución del 5, son cuadros experimentados. Bueno, lo mismo Radovisky. Por eso ahí no hay que hacer una mirada, en el caso de Radovisky, esa mirada de Radovisky que se conmueve ante la Semana Roja del 1909 y por eso lo mata Falcón. Radovisky ya es un cuadro revolucionario, viene como cuadro revolucionario de Rusia, tenía que conmoverse por la Semana Roja. Bueno, en el caso de Mashevich, Alexandrovsky, Bondareva, igual son cuadros vinculados además al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ellos militan en la colectividad, sacan periódicos, hay todo un mundo asociativo ahí súper interesante, muy rico, que por supuesto cuando se produce la revolución se vuelcan al apoyo, a organizar actos públicos. El primer acto que se hace en la Plaza 11 están ellos directamente implicados, Bondareva sobre todo. Y bueno, y ahí el problema, lo que yo me detengo mucho, porque me resultó sumamente interesante, es que la relación finalmente que estos van a tener con el Partido Socialista Internacional, luego Partido Comunista, es una relación complicada. Complicada, sí. Muy complicada. Hay desconfianza, son rusos, que tienen más la mirada puesta obviamente en lo que está pasando en Petrogrado y Moscú que lo que está pasando acá, quieren forzar un poco, ¿no? Forzar un poco el proceso. Finalmente se termina llevando en general mal con la dirección argentina de Penelón, Scioldi, Codovila y otros. Pero bueno, lo cierto es que estos personajes fueron importantes porque fueron los primeros, lo más parecido a un delegado de la Cominter. Atención que la Cominter está en proceso de conformación, se empieza a armar como vos sabés, en 1919.
Y bueno, ellos, el caso de Mashevich, va a estar presente en el segundo congreso de la Internacional Comunista. Y hay una discusión respecto del primero. El primero Argentina no tiene, Argentina no va a tener, ni Argentina ni prácticamente ningún país de América Latina. Hay alguna presencia luego más firme de México, pero en el segundo congreso Mashevich asiste y va a llevar una especie de, más que delegación, una especie de representación de la Argentina, va a informar sobre la Argentina, pero el problema es que además de Mashevich está Alexandrovsky, que encima entre ellos no se llevan bien. Porque bueno, ahí está el otro punto que yo desarrollo, que es que Alexandrovsky tenía desconfianza además con el PC porque él aspiraba a vincularse con una corriente que yo trabajo bastante en el libro, que es el llamado anarco-bolchevismo. Es una corriente proveniente del anarquismo que tenía simpatía por la Revolución Rusa, que era una corriente revolucionaria, y que Alexandrovsky confiaba en que con esa corriente podía rearmarse, refundarse un partido comunista. Cosa que de ningún modo aceptaban Penelón, Scioli y luego tampoco la Comintern. En ese sentido, bueno, es claro que era obvio que esa corriente no podía, ningún miembro de esa corriente luego entró al Partido Comunista. Se mantuvo en sus posicionamientos, digamos, ácratas, ¿no? Pero el caso de Alexandrovsky, él buscó denodadamente, y por eso la relación con el PC local fue tan complicada. Lo interesante ahí es que además de Mashevich y Alexandrovsky hubo otros dos delegados. Bueno, uno, un norteamericano que vino un emigrado, un enviado del PC norteamericano que vino acá con algún tipo, quiso traer algún tipo de representación de la Comintern, y luego el caso tan interesante de Félix Weil. Félix Weil. Uno lo conoce por las referencias claro, salió hace poco, de mecenas de la Escuela de Frankfurt. Claro, salió hace poco el libro de Mario Rapoport, Bolchevique de Salón, que bueno, plantea muy bien, reconstruye muy bien su vida, sus ideas. Pero yo acá me quise detener más específicamente aún en el vínculo que tuvo con el PC. Es bien interesante. Félix Weil, bueno, 2 o 3 datos básicos. El hijo de Hermann Weil. Hermann Weil era uno de los 3 o 4 tipos de los más ricos que había en Argentina. Un inmigrante alemán que monta una empresa de comercialización de granos, tipo Dreyfus o Bungibor. Como asociado también a ellos, ¿no? Claro. Bueno, y él es el hijo, es un millonario, lo mandan, bueno, él nace en Argentina, Félix es argentino, pero por supuesto adolescente lo mandan a estudiar a Alemania. El problema es que este muchacho en Alemania se radicaliza y se hace marxista y se impacta por la Revolución Rusa y se convierte en un compañero de ruta de lo que va a ser luego el KPD, del Partido Comunista Alemán. En un congreso, precisamente en Alemania, él conoce a Zinoviev. Y bueno, él le dice que viajaba a la Argentina, estamos hablando de fines del 1920, diciembre del 20, y entonces Zinoviev le dice, bueno, anda en representación de la Comintern, es decir, le firma una credencial y anda, y tengo informaciones cruzadas de qué pasa Mashevich y Alexandrovsky, no está todo claro, a ver vos qué es lo que ves. Y Weil viene y se convierte entonces en un emisario de Zinoviev en Buenos Aires y entra... asiste a las reuniones del Comité Central y él va a tener, a diferencia de los rusos, muy buena relación. Y ahí hay una serie de cuestiones interesantes porque este hombre es un hombre muy rico, de modo que ahí hay que seguir explorando hasta qué punto inclusive pudo haber ayudado financieramente al partido. Lo que está muy claro es que lo ayudó en el sentido de colaboró en el proceso de organización del partido durante un año y pico. Él militó, escuchó, asistió a las asambleas obreras, escribió un libro que se conocía muy poco, se tradujo del alemán hace poco, que se llama El Movimiento Obrero en la Argentina, donde junta todos esos relatos, ¿no? Junta, digamos, información escrito para un público alemán, un público europeo, qué está pasando en la Argentina, y es muy favorable al PC. Y él manda precisamente informes a Zinoviev diciendo: no confíen en Mashevich y sobre todo en Alexandrovsky, que se cree que son los Lenins argentinos, pero en realidad acá hay un partido que se está formando muy adecuadamente, que está inserto en las luchas obreras, etc. Bueno, es interesante el caso de Weil. Él termina finalmente volviendo, y cuando vuelve es lo que vos decís, empieza el periodo más conocido de Weil porque se transforma en mecenas de la Escuela impulsor de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sí. Él tenía muy buena relación con algunos teóricos marxistas tan importantes como Karl Korsch y otros.
y con dinero de la familia de la herencia de Weil se arma el Instituto de Investigación Social que toma el nombre de Escuela de Frankfurt. En este rastreo que vos hacés del surgimiento de la identidad comunista en la Argentina a partir del impacto de la Revolución Rusa, hay una discusión también sobre, previa de cómo van hurgando en cuál es la estrategia de una revolución socialista a la luz de la revolución bolchevique de 1917. Es decir, en un momento hablas del PS y su ausencia de capacidad de lectura de lo que pasaba en Rusia. Claro. Eso está interesante porque es conocido el estudio de Aricó sobre la hipótesis de Justo, digamos, para nombrar cuál es la hipótesis de desarrollo, pero al mismo tiempo cuando ocurre una revolución, en otro lado se siembra mucho la confusión en Sí, el Partido ellos Socialista. trataron de decodificar lo que estaba ocurriendo Claro. con un instrumental. Yo lo que encontré es que el concepto, leyendo muy detenidamente el diario La Vanguardia y otras publicaciones, es que el Partido Socialista no necesariamente rechaza la idea de revolución, incluso le da legitimidad. Claramente la Revolución de Febrero dice, es una revolución, es un movimiento de emancipación, inclusive no se detienen los hechos de violencia, es decir, una revolución implica una transformación radical y bueno. A la altura de la revolución de 1789. Claro, Seguro. de hecho, eso lo dicen los socialistas y lo dice casi todo el mundo. Todo el mundo. Eso es impresionante. A mí me sorprendió. Me sorprendió la rapidez. Al otro día que se produce la caída del zar, todo el mundo está diciendo esto es como la Revolución Francesa de 1789. Esto tiene la misma envergadura y va a abrir una nueva época histórica. Eso Claro. me pareció muy notable. El Partido Socialista lo dice a los 2 días y dice esto abre una era de avance de los pueblos, de la lucha democrática y de la lucha socialista. Inclusive utilizan en algún momento el término revolución socialista. Claro, la entienden como una revolución en el sentido de que se abre una era de transformaciones graduales, Ajá. de avances de los trabajadores en legislación, en conquistas, y eso se potencia por ese extraordinario triunfo democrático que leen en Rusia. Entonces dice, la revolución rusa va a ser un acicate para el avance de un movimiento democrático y a favor de los trabajadores. Vivimos la era de una revolución socialista. Es decir, es interesante porque en un partido que es fundamentalmente, esencialmente reformista, no está anulado completamente la dimensión de la revolución, ¿no? Solo que es una revolución que está, por supuesto, muy lejos de ser vista como un golpe de mano, dicen ellos, ¿no? Todo lo que tenga que ver, es decir, para ellos la revolución es un movimiento en que participa el conjunto de la sociedad. Están absolutamente lejos de la idea de una revolución hecha por una vanguardia, el concepto de vanguardia está completamente ausente. Y con esa lectura acometen el desafío de entender qué es Lenin y quiénes son los maximalistas. Es muy divertido. Es muy divertido porque primero no aparece el nombre de Lenin, luego aparece mal el nombre. El agitador Lenin, sí. Lo escribe como los franceses, Lenine. Lenine. Y la referencia también mentirosa de que Lenin no sería Lenin. Ah, sí, eso es sino que habría muerto. Y habría eso sido tiene que ver con la reemplazado. reproducción de los cables, muchos son de origen francés, los franceses lo odian, obviamente los bolcheviques, porque están postulando la salida de Rusia en la guerra. Se alimenta mucho de cables franceses. Pero lo que me pareció más interesante de todo es cuando sostienen, para el mes de agosto, dicen, bueno, el agitador Lenin, que además, bueno, por supuesto, habrás visto que yo lo pongo ahí en La Vanguardia, deja correr la idea de que es un agente alemán, que es un espía alemán. Dice Lenin, ha abandonado el programa socialista y sigue las ideas de Bakunin. O sea, para ellos Lenin está sosteniendo un programa que ya no es socialista, marxista, sino es un programa anarquista. Es decir, quiere instalar una comuna revolucionaria. Están propiciando el derrocamiento de un gobierno en el cual nosotros apoyamos. Habrás visto el apoyo que le dan al gobierno provisional y sobre todo la figura de Kerensky. Es absolutamente clara, ¿no? La definición. Ellos están con Kerensky. No, creen que esa es la etapa que debe desenvolver Rusia, la etapa de consolidación de una república democrática, que por supuesto, muestran impaciencia frente a la falta de logros que está teniendo esa república democrática. No hay asamblea constituyente, no se distribuye la tierra, no se atienden los reclamos obreros. Es decir, ven eso con preocupación. Inclusive, no combaten necesariamente a los soviets. Al contrario, ellos dicen, son muy buenos los soviets. Son como un parlamento. Son un parlamento que canaliza los intereses, los deseos, digamos, de la clase obrera, de los trabajadores, pero que su lugar tiene que ser respaldar al gobierno provisional. Respaldarlo, es decir, complementarlo
eventualmente con algunas decisiones, pero no se lanzan a una lucha contra el soviet. Lo que sí está muy claro es que están en contra de la idea de poder dual, ¿no? De doble Claro. poder, de poder contrapuesto. Y bueno, luego cuando la Revolución de Octubre los sorprende, como sorprende a todo el mundo. Y la lectura es una lectura azorada, diciendo, bueno, llegan noticias increíbles. La noticia increíble es que los agitadores Lenin y Trotsky han hecho un golpe de Estado. La lectura es, lo que ha ocurrido en octubre es un golpe de Estado, es decir, un golpe protagonizado por una secta que se ha separado del campo de la izquierda y que ha tomado el poder a nombre y cuenta de su propia facción, en contra de los deseos de la clase trabajadora y de los propios soviets. Ese golpe de Estado es una aventura y no va a durar. Es decir, por eso incluso largan informaciones falsas durante 10 días, prácticamente dicen, eso es muy, muy interesante, ¿no? La Vanguardia, no solamente la Vanguardia, bueno, La Nación, todos informan sobre situaciones que son totalmente erróneas. Que Kerensky habría vuelto a Petrogrado. Claro, por ejemplo, en un momento dado informa que Kerensky ya logró entrar a la ciudad de Petrogrado y logró desfilar en la Nevsky. Nunca había ocurrido, es decir, Kerensky nunca estuvo, cuando armó fuerzas para intentar combatir al gobierno del Sovnarkom, del Consejo de Comisarios del Pueblo, no estuvo a menos de 25 kilómetros. En Sarkoy y Seló, o sea, muy lejos del teatro de... nunca pudo entrar a la ciudad. Bueno, la Vanguardia informaba que los bolcheviques se habían recluido en el Smolny y resistían ahí, pero que era cuestión de horas que cayera el gobierno. Recién a los 13, 15 días comienzan a informar que el gobierno se había consolidado y bueno. Y luego vos mencionás un análisis, creo que de Repetto. Sí. Al poco tiempo, que hace como un balance. Sí, no es de Repetto, es de otro periodista de La Vanguardia. De otro periodista, sí. Bueno, y por supuesto después está la opinión, pero que hace un tiempo después, ya para el año 19, de Tommaso. De Tommaso. De Tommaso, que hace un balance y dice, bueno, ahora con la ventaja de la distancia tenemos claridad de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que ahí se está ensayando una dictadura. Claro. Autodenominada dictadura del proletariado no es más que una dictadura. Y nosotros estamos por la causa de la democracia. El paralelismo con la visión liberal actual es prístina, es absoluta. Directa. Sí. Uno lee La Nación o incluso La Vanguardia y no encuentra falta de argumentos a los que puede leer luego la historiografía liberal de Robert Service o Richard Pipes o Orlando Fish. Es decir, la idea de que se trató de un mero golpe de mano, un mero golpe de Estado en la minoría sin ningún tipo de vinculación con el movimiento social, ¿no? Es decir, fue una obra de la soberanía popular también. Claro, con una minoría completamente desprendida digo eso independientemente después de lo que se puede discutir, de la oportunidad, del momento, de las conexiones que tenían los bolcheviques con... pero la lectura es una lectura muy, ¿no? En un sentido una lectura como muy superficial. Es decir, a veces se trata de un pequeño grupo aislado que hace un golpe de mano, ¿no? Y luego sostiene esa situación. Vaya a saber de qué modo, porque sabemos lo que ocurre inmediatamente después es la revolución que trastoca todo. Ya el argumento es complicado de sostener, en el sentido cómo una minoría de algunos miles de militantes puede sostener la destrucción de un orden y la construcción de otro orden social, y en el contexto de una guerra, si se tratara solo de una pequeña minoría aislada, ¿no? Sí, aparte las mismas demandas que los socialistas habían considerado positivas al inicio de la lectura de la Revolución de Febrero, la autodeterminación de los pueblos, la conquista de derechos democráticos, las 8 horas, etc., son realizadas bajo el poder bolchevique y ya no son del mismo modo consideradas. No, claro, absolutamente. Sí. Bueno, pero efectivamente eso me introduce esta idea de esas transformaciones que yo, ahí recuerdo, ¿no? En el libro se abre con un primer capítulo que plantea qué fue la Revolución Rusa. Para que el libro no gire solo en qué pasaba en la Argentina, sino se toma dimensión de lo que fue el fenómeno de... Entonces ahí de manera lo más sintética posible, aunque es un capítulo bastante largo,
reconstruyo el proceso y bueno, recuerdo la envergadura, la profundidad que tuvo la revolución. Es decir, Claro. hasta qué nivel llegó el trastocamiento del orden social, político, económico, cultural, intelectual, del orden demográfico, del orden de la familia, de la relación entre los sexos, de todo. Es decir, la Revolución Rusa fue un trastocamiento de todo, con una potencia y con una potencia emancipatoria que es lo que queda totalmente vedado, olvidado en esta historiografía liberal, que tiene un contenido reaccionario muy fuerte, ¿no? Y bueno, y eso, por eso yo creo que eso es lo que me permite, solo explicando una revolución que no puede ser caricaturizada, parodiada como un mero golpe de mano de la minoría, sino que tuvo una profundidad, una sustancia extraordinaria, se permite entender por qué tuvo ese mundo de admiradores y de simpatizantes que excedían largamente la corriente que funda los partidos comunistas. Si la Revolución Rusa genera una ola de simpatía entre los trabajadores, entre los intelectuales, el mundo de la intelectualidad, una parte, por supuesto, ¿no? Sí, está, bueno, el caso Los de los artistas. ingenieros, ¿no? Uno de los Claro, principales claro. intelectuales del momento. Sí. Bueno, y Borges, ¿no? Y Borges también. Claro, Borges siempre nos sorprende porque luego ubicamos a Borges con un pensamiento tan reaccionario, pero sin embargo el joven Borges hasta los años 20, 21 tuvo una posición muy a favor de la Revolución Rusa y escribió esos poemas, su periodo ultraísta. Todavía estaba en España, estaba en el transcurso Claro, que estaba en España, en Europa, después hace unos viajes. Pero cuando vuelve a Buenos Aires, todavía durante un periodo en Buenos Aires, porque uno de los poemas se termina publicando en la revista Quasimodo, que es una revista, digamos, libertaria, que todavía está a favor de la Revolución Rusa. Bueno, ahí hay una serie de poemas que escribe Borges, Rusia, Guardia Roja, Gesta Maximalista, que él pensaba incluir en un libro que se iba a titular algo así como Los Salmos Rojos, sí, pero que finalmente nunca publicó, y bueno, luego Borges trató de digamos, de olvidar, ¿no? ese periodo pro revolución. No necesariamente, vamos a decir esto, no pro bolchevique, es pro revolución. Digo esto porque es una identificación que va a ser muy común. Hoy puede generar sorpresa, pero en la época no. Había mucha gente que decía, yo no sé si estoy de acuerdo con Lenin o con los bolcheviques. Simplemente me pongo en el campo de ese proceso objetivo de transformación y de emancipación que es la Revolución Rusa. En algunos casos confiando que la revolución iba a reordenarse de manera más cercana a sus planteos. Por ejemplo, muchos anarquistas decían, y nosotros no estamos de acuerdo con la formulación de dictadura del proletariado, pero el proceso es objetivo. Entonces nosotros tenemos que sumar ese proceso y pugnar porque se reoriente en la dirección que queremos. Bueno, incluso va a llevar luego a la formulación de la necesidad de una tercera revolución rusa. Claro. Pero sobre la base de que el proceso era objetivamente, no quiero usar la palabra progresivo, pero para que se entienda, es decir, que era un fenómeno en el cual no había que ponerse en una situación de antagonismo. Que el anarquismo existió en cierto sector. El anarquismo quedó dividido. Inicialmente todo el mundo apoyó, pero al poco tiempo, por lo menos dos corrientes fuertes del anarquismo en Argentina. La que se identificaba con el diario La Protesta, que tenía el control de la Fora, y la que se identificaba luego con el periódico conocido como La Antorcha, por eso se llaman protestistas y antorchistas, apoyaron inicialmente, pero luego ya a partir del año 18, digamos, cuando se producen los primeros choques con el anarquismo, ellos se van a bajar del apoyo. Pero hay un tercer espacio que yo reconozco, que eso además lo estudió muy bien en un libro Doesvig, que se llamó Los anarco-bolcheviques, porque efectivamente es una corriente que se va luego a identificar con un periodo que se llamó Bandera Roja, en el 21. Ellos van a sostener el apoyo todavía al proceso en Rusia. Van a decir, bueno, a pesar de las decisiones que toman los bolcheviques y elementos de cercenamiento de la libertad, regimentación, ¿no? Nosotros creemos que esa es una revolución que tenemos que sostener. Está lejos de ser una revolución ideal, pero ¿cuál revolución es ideal? Entonces ellos se mantienen en ese posicionamiento durante un tiempo más. Yo ahí pongo como punto de inflexión, habrás visto, en parte el año 21, ¿no? El año 21, Kronstadt, marzo,
quizá la muerte de Kropotkin, el funeral de Kropotkin, que es como la última gran ocasión en la que el anarquismo se manifiesta con un movimiento de masas en Rusia. A partir del 21, los apoyos desde el campo libertario a la Revolución Rusa se van desgranando ya definitivamente. Y lo interesante es que hay otro tercer campo, que es el del sindicalismo revolucionario. Claro. De apoyo, de apoyo. impacto, ¿no? Sí, y de apoyo. Es una corriente que provenía de las filas de este movimiento, este sindicalismo revolucionario. Recordemos que el sindicalismo revolucionario era la corriente dominante del movimiento obrero argentino, que sostiene, no, lo que está ocurriendo en Rusia es objetivamente un gobierno de la clase obrera. Ellos no están en contra de la dictadura del proletariado, lo que están en contra es del partido. Claro. Eso yo ese lo llamé, porque la institución es el sindicato. Es el sindicato. Se les quemaron los papeles. Claro. ¿Cómo es que se produjo una revolución obrera, pero no a través de los sindicatos, sino a través de esa entidad llamada Soviet, que es diferente a un sindicato, y además con la férrea dirección de un partido? Entonces, por eso yo digo, sintetizo la posición de ellos en ese subpunto que lo llamo por la dictadura del proletariado, pero sin partido. Ellos también confían en una especie de regeneración en el que pierda papel el partido y lo cobre enteramente los sindicatos. Entonces son conocidos como los sindicalistas rojos. Sacan un periódico que se llama La Batalla Sindicalista, forman un agrupamiento que se llama Federación de Agrupaciones Sindicalistas Revolucionarias, y bueno, se mantienen en esa posición también hasta el año 21, 22. La formación de la USA, de la Unión Sindical Argentina, que es la central que se forma en el 22, tiene mucho que ver con estos alineamientos, ¿no? Porque ahí hay anarco-bolcheviques, sindicalistas rojos y comunistas que están ahí viendo si pueden congeniar, ¿no? Pueden, Alexandrovsky, por ejemplo, el otro que no aparece, está muy pendiente de eso. Dice, bueno, acá, y claro, porque dice, formamos la USA con una dirección revolucionaria, proveniente del anarquismo, del sindicalismo y los nuestros, y la metemos en la Internacional Sindical Roja. Que acordate que la ICR, la Internacional Sindical Roja, la Profintern, era la gran apuesta de los bolcheviques en el campo, en el movimiento obrero, de crear una entidad. Que acá habían intentado ya en el Partido Socialista Internacional. Lo había intentado y había fracasado. Lo votaban, claro, querían que la FORA se declare su alineamiento con la ICR, no se había logrado. Y el objetivo es que la USA lo haga, pero no se va a lograr. Porque ahí hubo por parte de muchos, sobre todo Alexandrovsky en este caso, cierta confianza excesiva en la influencia de los anarco-bolcheviques, de los sindicalistas rojos y quizá del propio sindicalismo revolucionario, que en realidad evitaba todo tipo de pronunciamiento ideológico, nunca iba a aceptar alinearse con el poder sindical soviético, eso no lo iba a aceptar y no ocurrió. Y no ocurrió. Bien. Yo creo que en cuanto a las corrientes y la descripción de las distintas afluyentes que hay para el surgimiento del comunismo en la Argentina, a mí me llamó la atención, bueno, la otra es justamente el tercerismo, ¿no? Que está mencionado, y también el impacto que tiene el Partido Socialista Internacional en distintos lugares como Córdoba, con la posibilidad incluso de tener más inserción y confluir con de la mano de la reforma del 18. Con la reforma del 18, claro. Sí. Esos dos fenómenos son muy, muy interesantes. Sobre eso hay ya alguna bibliografía, entonces me apoyé también mucho en esos trabajos. En el caso del tercerismo es interesante porque esa corriente se va a terminar formando en el año fines del 20, 21, y muestra cómo todavía la influencia de la Revolución Rusa generaba simpatía en la fila del Partido Socialista. Claro. Era otra corriente de izquierda del Partido Socialista. Una vez más, claro. Una vez más, otra vez el Partido Socialista tenía que enfrentarse a una ala izquierda que decía, miren, tenemos que meternos en la Tercera Internacional. Imagínate cómo me gustó. Y Repetto y de Tomaso jamás lo iban a aceptar. Con la excepción, ¿no?, del senador del Valle Berlucea. Bueno, ahí está lo de Valle Berlucea. Se hace un congreso en Bahía Blanca. Que es interesante. Son derrotados, por supuesto, y estos derrotados en masa emigran. Van a una confluencia con el Partido Comunista.
Del Valle de Borussia se está muriendo, está muy gravemente enfermo. Y ahí ocurre el famoso incidente. Del Valle de Borussia es una figura que merece todo un trabajo especial. Sí, Han salido... que no lo tiene, ¿no? No, hay hay algún trabajo viejo de Emilio Corbiera, hay un trabajo reciente de una chica, Marina Becerra, que estudió un aspecto puntual, el tema de la lucha del Valle por la cuestión de los derechos de la mujer, pero todavía merece un trabajo más. Es raro porque Del Valle de Bolsea se conecta por momentos con la corriente izquierda, pero también tiene posiciones a la derecha. Por ejemplo, en el tema de la guerra, él es belicista, es decir, está a favor de que el Partido Socialista vote la ruptura de relaciones con Alemania. Estamos hablando de un personaje muy particular, un dirigente muy capaz, un profesor universitario en Derecho Internacional, que tiene esta relación complicada con la izquierda, va y viene. Finalmente, al final de su vida, ya a partir del año 19-20 se declara a favor de la Rusia soviética y comienza a hacer una campaña de defensa de la revolución. Y esa es la razón por la cual el Senado le organiza un proceso y lo termina desaforando. Por sus ideas. Delito de opinión. Delito de opinión, no por corrupción. No por corrupción. Sino por delito de opinión, un escándalo, y lo terminan desaforando poco tiempo antes de que él termine muriendo. Entonces él nos llega, no sabemos qué hubiera pasado. Lo que sabemos es que todos los jóvenes con los que estaba vinculados se van del Partido Socialista. Y bueno, y ahí viene entonces la discusión. Van a entrar al PC. Son tantos que se hace un congreso de fusión y ahí lógicamente el PC negocia y dice, mirá, nosotros ya tenemos el mérito de haber creado antes el Partido Comunista. De modo que ustedes no podemos fusionar nada. Ustedes tienen que entrar uno por uno al partido. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces entran y eso de golpe un ingreso muy grande, muy significativo. De golpe el PCE recibe una... No tenemos un cálculo exacto, pero estamos hablando de centenares de militantes. De cuadros. Centenares de cuadros. Solo que ahí, Gato, bueno, vamos a un tema muy, muy especial para el que recuerda lo que está pasando con la Comintern. Vos recordás que desde el 21 la INI está proponiendo el Frente Único. Y bueno, ahí está, hay un problema con la interpretación del Frente Único. Muchos de estos frentistas, de estos terceristas, a los pocos meses comienzan a establecer una diferencia con la dirección del partido. Ellos tienen que aplicar, que la aplicación de la línea de Frente Único la llevaban al plano de producir una casi fusión con el Partido Socialista. Era una interpretación de la línea de Frente Único. El partido le dice, no, una cosa es buscar el Frente Único por la base, buscando sobre todo un Frente Único en la lucha, y otra cosa es fusionar partidos con los que, sobre todo con el Partido Socialista, que tenemos diferencias programáticas esenciales. Bueno, este grupo no lo entiende de ese modo, entonces termina provocándose la primera ruptura. Técnicamente es la primera ruptura de una corriente del Partido Comunista, que se produce en el 22 y van a ser conocidos como frentistas. El destino de los frentistas, te imaginas cuál fue. La mayoría volvió al Partido Socialista. Claro, volvió al Partido Socialista. Entonces esa fue una pequeña... Un partido comunista que en los años 20 luego va a tener varias rupturas, ¿no? Los frentistas en el 22, los chispistas en el 25... Muy interesante, porque esa es una corriente. Muy interesante también. Es una corriente que había entrado en muchos casos, varios de esos cuadros. Mica Feldman, Hipólito Echeverre, son tipos que tenían un ingreso en el partido no hacía tanto y previendo una experiencia comunista libertaria. Venían de una agrupación que se llama Insurrexit, que apoyaba la Revolución Rusa desde posiciones más ácratas, pero que confluyen, ingresan al PC y son cuadros tan destacados que llegan incluso a la dirección. Y son ellos. Feldman, estos dos personajes tan queribles, ¿no? Mica Feldman y Hipólito Echeverre, luego combatientes en la Guerra Civil Española, con Angélica Mendoza y otros, los que alimentan una ruptura ahora por izquierda. Digamos, si la ruptura frentista del 22 es más bien por derecha, la de los chispistas del 25 es por izquierda. Sí, bueno, los trotskistas solemos estudiar. Claro, porque es chispismo. Pero no hay que confundir chispismo con trotskismo, porque el chispismo tiene unos líos de definiciones, ¿no? En contra de, por ejemplo, el programa mínimo, agitar el programa máximo, ¿no? Tiene un lío en la definición de programa máximo y mínimo. A veces suele confundir que todo el chispismo evolucionó al trotskismo. En realidad fueron solo algunos cuadros. De hecho, algunos volvieron incluso al PC. Sí. Bueno, entonces uno leyendo Tiempos Rojos me parece que, lejos de la idea que vos mencionabas al principio de que de la ideología exótica o extranjera del comunismo, de los revolucionarios, el impacto de los bolcheviques no fue
la instalación de una oficina que reprodujera como modelo y presentara como modelo la Revolución Rusa, se ve justamente esa relación, Relación de ida y vuelta. claro, que vos mencionás a propósito de En donde Rusia aparece todo el tiempo aparece como referencia, pero es una referencia que es reapropiada o rediscutida o procesada de manera... En función también de los problemas, claro, y más azarosa, del movimiento obrero local. Claro, está el peso de la Comintern, están las noticias que llegan de la revolución, están otros terrenos, por ejemplo el terreno diplomático, que no Claro, hablamos está mucho, muy mencionado también. pero también está la cuestión diplomática, ¿no? Ahí que tiene cierta importancia, está el papel de los emigrados rusos, es decir, hay como varias aristas, ¿no? para tocar el impacto de las vanguardias, ¿no? Es decir, el modo como llegan. En algunos casos la Revolución Rusa es, para ciertos artistas, sobre todo lo que más los conmociona es la idea de un arte nuevo, un arte que rompe con todas las reglas establecidas, que genera... Entonces, imposible abarcarse en un libro abarcar todas las dimensiones de la Revolución, pero bueno, traté de ofrecer un panorama, digamos, global y profundizar en algunos ejes. Es un panorama muy interesante y además que cierra en los primeros... Viste que el libro cierra en el 21-22. Hay toda una discusión en el sentido, ¿no? Los tiempos rojos se concentran en el primer lustro, ¿no? Claro. Tiene que ver con... Otra vez, con el doble juego. En la Argentina hay un cambio de época. Es decir, 21-22 se frena ese proceso, ese ascenso en las luchas que venía mencionando y esa radicalización política e ideológica. Se entra, el movimiento obrero es derrotado y la asunción de Alvear en el 22 marca como un nuevo ciclo de estabilización de la economía, caen las huelgas, cae la conflictividad, hay cierto repliegue del movimiento obrero y la causa de la Revolución Rusa queda ya más en manos de una corriente específica que es el Partido Comunista. En ese sentido se achica un poco más. No completamente, ¿no? Hay otros interlocutores, pero esencialmente es el Partido Comunista el que sostiene la... Y luego en Rusia, bueno, ocurre lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, el momento, ese primer momento emancipatorio de la revolución tiene la deriva que ya todos conocemos, ¿no? El triunfo de el surgimiento de una burocracia que se erige en el partido, en el Estado, en el ejército, que se pone por encima toma el control de la revolución y se convierte, bueno, en un fenómeno determinador, un fenómeno contrarrevolucionario que acaba los tiempos rojos. Claro. Y entonces, por supuesto, en la Argentina se va a seguir todo el tiempo referenciando a la revolución, pero ya es otro proceso. Yo tomé ese momento inicial, en donde es la causa de la revolución, menos que la causa de la Unión Soviética. Luego, la revolución va a llegar bajo otro ropaje, ¿no? Avanzado los años 20, son otras cuestiones las que están en juego. Y los actores son necesariamente otros. Yo hablo del periodo en el que todavía en Rusia el actor central es Lenin, ¿no? Sí, totalmente. Después aparece la figura omnímoda de Stalin y eso es otra... Que es muy interesante estudiarlo, por supuesto, porque en el caso de la Argentina el Partido Comunista fue un partido muy stalinista. Se hace un partido muy stalinista. Casi entonces podemos decir que cuesta reconocer este partido de los tiempos rojos con el partido que luego vamos a conocer, ¿no? El Partido Comunista que vamos a conocer. Claro. El partido de la Unión Democrática, el partido que a su vez en el medio no es todo tan lineal, en el medio, bueno, vos sabés que en otro libro, La Conquista de la Clase Obrera, muestro ese PC de los 20-30 que independientemente de esto que estamos viendo, ese proceso de burocratización está muy metido en las luchas obreras, ¿no? Entonces no es para nada lineal, pero bueno, en todo caso me interesaba mostrar este momento que todavía tenía como muchas lagunas y que la sigue teniendo. Bueno, esto es un aporte, pero hay más para indagar. Bueno, muchas gracias, Hernán. Te agradecemos la entrevista para Revista Ideas de Izquierda, para Izquierda Diario. Y bueno, vamos a tener nuevas oportunidades de conversación sobre los trabajos. Muchas gracias.